Y como soy de un pueblo muy pequeñito y casi nadie lo conoce, pues yo me he comprometido con mi gente que todo el mundo tiene que aprender el nombre de mi pueblo lo primero, siempre que hablo. Así que tenéis que decir conmigo Calzadilla de los Hermanillos, ¿vale? Ese es el nombre de mi pueblo, ahí nací yo. 20 vecinos, más o menos en invierno 12, por ahí. Así que repetid conmigo, Calzadilla de los Hermanillos. Claro, la L os cuesta. Entonces la primera clase que me tenéis que pagar hoy es la L, ¿no? Ya está. Para eso soy maestra. Bueno, al margen, es un pueblecito de León, en la provincia de León, pasando el Camino de Santiago, que por cierto el martes me voy a hacer mi cuarta etapa con mis chicos con síndrome de Down y autismo. Luego conoceréis a algunos que van a venir a veros. A ver, pues dice Chusa que os diga lo del proyecto, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Pues después de 8 años o 9 que llevo de mediadora en el Colegio Agustinos, me pareció, y formando en el CEFIRE a mucha gente, en el Centro de Recursos de Maestros, pues me pareció que era el momento de que nosotros, los adultos, dejásemos a un lado que mediamos mucho y pasasen a mediar los chicos, ¿verdad, hijo? Isaac. Es que uno de ellos ya se ha apuntado desde el principio. Entonces, estamos formando, hemos formado un grupito de chicos, ya de cuarto de la ESO, que han hecho muchas mediaciones escolares, y son ellos los que ahora forman al grupo de chicos más jovencitos. Y eso es precioso, ¿vale? Entonces hemos hecho una escuela de mediadores entre iguales. Entonces, ¿qué hacemos en la escuela? Pues eso, ese grupito de chicos han sido formados por otro grupo de chicos y ahora se va haciendo pues una cadena. Y este año hemos formado como a 32 muchachos, o han formado ya, entre ellos. Isaac, ¿estás contento de pertenecer a la escuela? Dilo fuerte, fuerte, no me dejes mal. Vale. Vale. Es del Colegio Europeo, ¿vale? El muchacho. Y la labor que hacen es preciosa. Hoy os vamos a hacer un roleplaying, les tengo nerviosos perdidos, porque el nivel que hay aquí es muy alto, Chusa, es altísimo. Entonces yo ayer por la tarde cuando marché, yo les había dicho, vosotros tranquilos, que no hace falta nada, lo hemos ensayado un poco, eso sí. Y cuando ayer les mandé un audio, chicos, este nivel es muy alto, pero no os agobiéis. Claro, alguno me mandó por la noche, no voy. Yo ya no voy. Digo, sí, hija, sí tienes que venir, corazón. Tú ahí. Y que, bueno, pues ellos harán con toda espontaneidad lo que ellos saben, que es muy bonito. Harán un roleplay real de una situación que han vivido y que han mediado 2 de las chicas que van a venir en una excursión de segundo de la ESO y que además fue hace un mes. Entonces lo tienen como muy reciente. Cuando acabemos, cuando os vais por la puerta, veréis que habrá un grupito de chicos con capacidades diferentes que os han hecho un regalo y os lo quieren dar, ¿vale? Chusa, cuando quieras dejo de hablar. Las escuelas europeas no son escuelas muy conocidas por el público en general. Son organismos intergubernamentales, públicos, y están regidos por lo que se llama el Consejo Superior de las Escuelas Europeas. Lo interesante de esto, con respecto a la mediación, es que, fíjense, el organismo rector de estas escuelas agrupa a todos los ministerios de educación de los Estados miembros, a los representantes de los padres, a los representantes de los alumnos, a los representantes de los profesores, a la Comisión Europea. Entonces, es un organismo de debate muy grande. La palabra clave ahí es participación. Entonces, y consenso. Estas 2 palabras se encajan bastante bien con lo que es la idea de mediación. La misión de las escuelas europeas, sobre todo, es asegurar la educación de los hijos de los funcionarios europeos. Eso es
una de las razones por las que aquí hay una escuela europea, porque hay un organismo europeo y entonces los funcionarios se pueden beneficiar de que sus hijos tengan este tipo de educación. La característica fundamental es que son escuelas multiculturales, porque vienen alumnos de muchísimos países diferentes, plurilingües, porque la educación se imparte en diferentes lenguas, y después son centros de excelencia educativa, porque sobre todo la gente que trabaja allí son funcionarios de los diferentes ministerios de educación destacados en las escuelas, con lo cual el nivel de calidad de la gente que viene allí pues, viene avalado por los diferentes ministerios. Son procesos de selección bastante complejos. Y uno de las cuestiones fundamentales es fomentar el espíritu europeo. Como estamos en una escuela donde hay gente que viene de tantísimos sitios diferentes, tantas culturas diferentes, con tantas lenguas diferentes, hay que buscar el denominador común, que serían esos valores europeos. Tenemos escuelas 13 escuelas en 7 países, como he dicho, hay una en Alicante, yo trabajo en Bruselas, en una de las escuelas. Y después también hay, cada vez más, a partir de una decisión del Parlamento Europeo, este modelo, extenderlo dentro de los sistemas nacionales. Y entonces, ahora poco a poco, hay países que se van interesando en impartir nuestro currículum y organizar sus escuelas de acuerdo con nuestra filosofía educativa. Son escuelas que empiezan desde el ciclo de infantil, alumnos con 4 años, hasta justo el bachillerato europeo, 18 años. Todos siempre en el mismo campus, es decir, convivencia de alumnos de muchos países, en muchas lenguas diferentes y con edades muy diferentes. La estructura de las escuelas europeas es organizada en secciones lingüísticas. Hay escuelas que tienen, pues, lo mínimo que debe de tener una escuela europea son 3 secciones lingüísticas. Aquí en Alicante, por ejemplo, hay 4. Se imparte enseñanza en inglés, francés, alemán y español. Pero aparte de eso, cada alumno puede también optar a que se le enseñe su lengua materna, es decir, cualquiera de los idiomas de la Unión Europea. Por ejemplo, en la escuela que trabajo yo tenemos 8 secciones lingüísticas, incluyendo la sección rumana, estonia y búlgara. Y aparte, pues, inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés. Nosotros somos el único sistema transversal a toda Europa y nos inspiramos en las políticas educativas europeas. Como ustedes saben, en la Comisión Europea normalmente da lo que son guías o consejos a los Estados miembros, pero cada Estado miembro es soberano en implantar sus políticas europeas. Todo aquello que la Comisión Europea recomienda a los Estados miembros, nosotros lo adaptamos como deber, como política que nosotros tenemos que implantar. Entonces, el currículo de las escuelas europeas, sobre todo, está basado en las competencias clave para el aprendizaje permanente. Y he subrayado 2 porque en esas 2, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas y de la conciencia y expresión cultural son 2 que incidirían un poco en el tema de la mediación, de la participación, de la ciudadanía. Como ustedes saben, bueno, pues dentro de Europa nosotros tenemos una serie de valores que son los que nosotros debemos de intentar introducir en el currículo, en todas las asignaturas. Nosotros decimos que nuestra enseñanza está siempre imbuida de valores. Y normalmente tienen que ser los valores que nos unen a los europeos, que son los valores europeos, pues como los derechos humanos, la democracia, la paz, el Estado de Derecho, el respeto por las otras culturas, la solidaridad, el apoyo a los demás. Ven ya poco a poco que hay muchas cosas que pueden encajar en lo que es un ambiente de mediación. Bueno, aún así, en las escuelas europeas, como en todas las escuelas, tenemos problemas y quizá a lo mejor más que en otros sitios, por la procedencia tan diversa y tan variada del alumnado, por las diferencias de edad, por las diferencias
digamos, en enfoque de los profesores que nos vienen de tantos países diferentes. No nos es ajeno problemas como el acoso escolar. Esto es una pequeña campaña que nosotros hicimos porque una de las cuestiones fundamentales es cuando hay problemas, y hay conflictos, hay que resolverlos, sobre todo los alumnos tienen que ser conscientes de cuáles son los problemas, primero saber de qué se trata para después poder poner soluciones. Entonces, por ejemplo, esto es una campaña que nosotros hicimos. Quisimos explicar primero a todos los alumnos qué significaba el acoso escolar, qué tipo de problemas, de conflictos se podían generar. Entonces hubo primero una formación previa a todos los profesores. Los profesores fueron explicando en sus clases, en sus diferentes clases, a los alumnos sobre qué era el acoso escolar, los conflictos, la resolución de conflictos. Los alumnos hicieron unas ilustraciones y ilustraron cualquier tipo de situación que se iba dando. Nosotros esto después creamos este pequeño PowerPoint, naturalmente en todos los idiomas de la escuela, y sobre todo la anterior, por favor, vale. Sobre todo la estrategia era el no sufrir en silencio, el hablar con los demás, el comentar, el apoyarse en los amigos, en los padres, en los profesores, en los consejeros pedagógicos. Esto también indica un poco cuál es el concepto que nosotros tenemos de la resolución de conflictos, que es implicar a todo el mundo, poner las cosas encima de la mesa y que haya, digamos, una visión global en la que todo el mundo te puede ayudar. De todos los dibujos de los alumnos, al final hicimos un collage, y esto se convirtió esto para los ratones, en un mousepad, que se lo dimos a todos los alumnos y que está en todas las clases en la sala de informática, ¿no? Para que ellos sean conscientes de este tipo de cosas. Entonces, para nosotros, lo que es muy, muy importante siempre que pongamos algo en marcha, como puede ser un proyecto de mediación escolar, es la implicación de toda la comunidad. Y para implicar a toda la comunidad, lo que hay que tener es una buena estrategia de comunicación. Todos los alumnos tienen que saber, todos los profesores tienen que saber, eso implica formación, y los padres también tienen que saber de qué se trata, y los alumnos también. Ya hemos dicho que nosotros el tema de la mediación era una herramienta que nosotros considerábamos porque entra dentro de lo que es la participación. Nosotros somos un sistema participativo, por tanto, vimos que eso era muy importante. Nosotros somos un sistema de consenso, vimos que eso podía encajar con lo que es nuestra filosofía educativa. Cuando hablamos de conflictos, nosotros ponemos en marcha estrategias de prevención y estrategias de reacción. Para nosotros lo que es la mediación es ambas cosas, es prevención y reacción. Y en la escuela europea, como hemos dicho antes, que venimos de muchas tradiciones educativas diferentes, pues lo que hacemos es enfocar el mismo problema desde muchos puntos de vista diferentes y utilizar muchas herramientas e integrarlo en el programa escolar y hacerlo coincidir con nuestra estructura de valores. Nosotros podemos ir desde un enfoque totalmente, que es bastante cercano o que estaría en la órbita de la mediación, en lo que se llama el no blame approach, es decir, nadie tiene la culpa, no vamos a culpabilizar a nadie, vamos a intentar negociar y vamos a intentar ver qué es lo que pasa y ver cómo una situación de conflicto se puede resolver sin ningún tipo de medida punitiva, aunque también en el momento que nada funciona o nada puede funcionar, es posible también que dentro de las escuelas europeas se apliquen sanciones disciplinarias. No es donde queremos llegar, pero en las escuelas europeas no descartamos nada. Vamos desde un enfoque
digamos, de buscar el consenso, hasta un enfoque donde si hay que aplicar una normativa, la aplicamos. Porque está también esto basado en lo que decía antes, los valores europeos, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aplicar la reglamentación y las normas. Nosotros, sobre todo, en las estrategias de prevención utilizamos un método que supongo que algunos conocerán, que se llama KIVA. Lo bueno de este método es lo siguiente. Casi todos los métodos que intentan resolver el acoso escolar inciden o bien sobre el alumno que acosa, el bully, o el que es acosado, la víctima. Sin embargo, el porcentaje de alumnos que acosan y víctimas es muy reducido. Alrededor hay una serie de alumnos que es la mayoría de los alumnos. Entonces, nosotros nos interesa mucho que lo que utilicemos sea una estrategia de prevención, empecemos por una estrategia de prevención que sea, sobre todo, el formar a todos los alumnos, no a un grupo de alumnos en concreto, sino que todos los alumnos intenten trabajar en la mejora del clima escolar. Entonces, para nosotros lo que es importante, como decíamos antes, es el tener un enfoque de toda la escuela, de que todo el mundo participa y todos los alumnos participan. Es decir, si nosotros elegimos formar a nuestros alumnos en estrategias de mediación, todos deben de saber de qué se trata. Todos es toda la comunidad escolar y sobre todo todos los alumnos en mayor o menor medida. Bien, entonces, simplemente por concluir un poco, en las escuelas europeas, como hemos dicho, tenemos un enfoque múltiple. Para nosotros la mediación es una herramienta que se integra en una estrategia más amplia, sobre todo de mejora del clima escolar, que contribuye eficazmente a la toma de conciencia de los miembros de la comunidad escolar, porque nosotros cuando iniciamos un programa queremos que todo el mundo se implique y que estamos convencidos de que la formación en mediación mejora el clima escolar, es una estrategia de prevención, de toma de conciencia y que contribuye también eficazmente a la resolución de conflictos. Es una estrategia de reacción participativa que encaja con la filosofía educativa de nuestras escuelas y que es compatible con otros enfoques y con otras estrategias, que es lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros recomendamos que si hay alguna escuela que realmente quiera apostar por esto, no es incompatible con nada que hayan puesto en marcha, se puede poner en marcha con otros enfoques y es eficaz a nivel de prevención y a nivel de reacción, y no incompatible con otras herramientas. Pues muchas gracias, eso es todo lo que les quería contar. ¿Me permitís que os pregunte qué esperáis? Según me mandan, bueno, de mi ponencia. El título de mi intervención es la situación de la mediación escolar en España. Me voy. No, quiero, antes de entrar y deciros cómo, yo que me muevo por muchas provincias y muchos colegios, ¿no?, cómo veo la mediación escolar en los distintos sitios, me vais a permitir que juegue un poco con vosotros el hecho de... ¿Hay conflictos en los colegios? Hay conflictos, ¿no? Qué difícil es para un centro escolar el reconocer que tiene conflictos. Qué difícil es que un centro escolar diga, es que en mi colegio pasa esto, ¿no? Yo os voy a contar experiencias personales, ¿no? A mí me llamaron de Telecinco. Sabéis que había unos publireportajes antes del telediario de las 8:30 de la tarde, la empresa que lleva a Jesús Vázquez, y decían que por qué no hacíamos un publireportaje sobre la mediación escolar en Valladolid. Pues
no fui capaz de sacar ni un colegio que quisiera asomarse, ni el mío. Porque eso de salir allí y poner, porque yo les decía, vamos, publicidad, colegio, y que yo luego, aunque yo no fuera profesor de ese centro, José Antonio, mediador escolar, no, eso les pasa a los otros, a nosotros no. Entonces, a mí me gustaría que reflexionáramos de 5 cosas. Una, vamos a ponernos todos en roles diferentes. Somos mediadores y hay una técnica que es ponerse en el lugar del otro, que tiene un riesgo asombroso. ¿Sabéis por qué? Porque yo me pongo en el lugar del otro, pero tengo que entender lo que el otro dice. No me pongo en el lugar del otro para oír lo que yo quiero oír. Vamos a ponernos en el lugar de los equipos directivos, en el lugar de los profesores, en el lugar de los padres, en el lugar de los alumnos y en el lugar de los medios de comunicación. Y ahora la pregunta es para todos. En todos los roles cuando nos pongamos, ¿qué creéis que le preocupa a cada uno de esos roles? En cuanto a la mediación y a la convivencia. Cuando acabemos con esto os cuento cómo está la mediación en España. Pero quería antes que reflexionáramos. Dentro del equipo directivo, ¿qué le preocupa a un equipo directivo de la convivencia de su centro? ¿La buena imagen? Os prometo que vale hablar, ¿eh? ¿Cumplir los currículum? ¿Su zona de confort? Los estadísticos, ¿no? Castilla y León acaba de salir el jueves por la tarde las pruebas EBAU. 97 y pico %. Hay centros en estos momentos que han hecho unos carteles así de grandes. 100% de aprobados, claro. ¿A quién hemos mandado las pruebas? A los buenos. ¿Y por qué no ponemos el cartel 100% en septiembre? Eso es lo que le preocupa al equipo directivo. ¿Os doy cuenta? No me habéis dicho nada de le preocupa la convivencia, le preocupan los problemas que tengan los profesores, las disrupciones, ni el bullying, ni el acoso. Está ahí, ¿no? Al centro le preocupa otra serie de cosas, al director le preocupa otros temas, ¿no? Director, equipos directivos. No solo es la figura del director que parece que dices todo para el pobre director o directora de turno, ¿no? Claro, porque muchas veces vamos por ahí y oímos, es que no, nos faltan valores, hay muchos centros que tienen, sobre todo centros concertados, su carácter propio, su reglamento de régimen interno, que tienen otros, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero yo quería reflexionar lo que habéis sacado vosotros, para que veáis un poquito en ese rol, porque os he querido que os pusierais en ese rol. ¿En cuántas publicidades de los centros escolares habéis visto o habéis leído especialistas en resolver conflictos, tenemos equipo de mediación, desde ahí, ¿vale? A ver, daría para mucho, pero quiero solo moveros un poquito antes de ver la cosa. Es que es ahí hacia donde tenemos que tender, a que eso sea un valor de calidad, a que yo, bueno, perdonadme, que no me he presentado, ya me conocéis, no, pero no mi nombre. Yo doy matemáticas, biología, física y química primero y segundo de la ESO. Y ahora es cuando me miráis raro y decís, ¿qué coño se hace un tío de estos aquí? Soy coordinador de convivencia de un centro de 1100 alumnos. Colegio Jesuitinas, Hijas de Jesús. Tengo 2 horas de tiza en mi horario que me han quitado para coordinar la convivencia de 1100 alumnos. Menos mal que son buenos. Padres. Vamos a ponernos en el rol de padres. Ahí vais a sacar. ¿Qué os preocupa a los padres de la convivencia escolar? ¿Qué os preocupa? ¿Seguridad? ¿Que a mi niño ni le toquen? Malos compañeros. Hace 3 días he publicado un artículo que no está en el libro que se llama Padres Drones. ¿Sabes que ahora está el padre helicóptero y la madre dron? Es que lo controlan todo. O sea, son realidades. No digo que sea mayoritario, evidentemente, ¿vale? Gracias a Dios, ¿vale? Pero está ahí. ¿Qué más creéis que os preocupa de la convivencia escolar de vuestro centro? Del centro donde están vuestros hijos. Que no se oculte. Que tengáis conocimiento de todo lo que ocurre, ¿no? Sí. Os doy una pista. Id a vuestro centro escolar, por el mecanismo que sea, y haced lo que hacemos nosotros en algunos de los colegios que dirigimos. Poned un semáforo en la página web. Rojo, amarillo y verde.
y vosotros entráis y en el semáforo cuando está en verde es que los conflictos está bien. Cuando se pone amarillo empieza a temblar todos los estamentos y a rojo nunca hemos llegado, porque no dejamos llegar. Pero vemos un poquito esa dinámica, ¿no? Eso os preocupa. Sí, todos esos valores y la escuela europea y muchos colegios que tenemos, que estamos ahí, pero yo creo que os pongáis en la convivencia escolar del día a día dentro del centro escolar, vuestros hijos sentados en las aulas, allí 6 horas de horario escolar, que cada hora pasamos uno diferente a soltar un rollo totalmente diferente y que qué viene esto conmigo, ¿no? Eso es lo que está. A los alumnos, pongamos en el rol de alumnos, ¿cuál crees que son los problemas que se encuentran los alumnos donde dicen, ¿esto va a mediación o no? ¿De cuántos años? Vamos a ponernos primero de la ESO, ¿vale? Que es lo que manejo. Pasárselo bien. ¿Pasárselo bien? ¿Seguridad? ¿Tener amigos? ¿Integrarse? Pero, problemas. ¿A ellos cuál creéis que son las disrupciones? Sentirse aceptados. A ellos no les preocupa la disrupción que nos puede preocupar a los profesores, que ahora os quiero que os pongáis en nuestro rol. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que haya un alumno 55 minutos dando en una mesa RQR, que haya un alumno que cada 3 palabras que dices, bueno, hay dos sonrisitas, que ahora como les hemos metido en el mundo digital, nosotros hemos quitado los libros de papel, vamos todo a tablet, que a lo mejor les hemos puesto el mundo en sus manos y ahí antes pintábamos florecillas en los libros y ahora entran en páginas de juegos que nos enseñan cada día una diferente. A los profesores, ¿qué nos preocupa verdaderamente? ¿Qué problemas creéis que estamos trasladando a los equipos de mediación? ¿Las disrupciones? Sí, pero es que disrupción es tan amplio. La falta de control, la falta de autoridad, la motivación. No nos lo digas en junio esto porque estamos... Así, ¿no? ¿Y a los medios de comunicación? La noticia. ¿Qué sale en el medio de comunicación? El acoso, el bullying, el morbo, algo que venda, ¿no? ¿Vale? Entonces, visto eso, tenemos todos, los centros escolares tenemos conflictos. Otra cosa, a mí me encantaría la transparencia, el que salga todo, pero esto es como las buenas familias. Yo llamo ya a vuestra casa y que viene José Antonio, venga, vamos a colocarle un poquito. Cuando se vaya ya lo volveremos a descolocar, ¿no? Pues aquí pasa igual. Yo no puedo creerme, yo hablo ahora de mi provincia, Valladolid, cuando vamos a los controles de convivencia que tiene la Consejería de Educación, que una ciudad como Valladolid solo tenga 40 expedientes disciplinarios cuando hay más de 100 colegios, institutos. Tramitados, que son los que dan, luego dicen, es que en tu colegio has tenido 3. Hay muchos más. No, claro. Es que es a lo que voy. Yo digo para que veáis un poquito todo lo que estamos, porque luego nos vamos a meter en ese. Vamos a hacer el equipo de mediación ahí. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con un director que a lo mejor llega y dice, no, aquí no, lo soluciono yo, porque les hemos dado el último poder, permitirme. Yo no le tengo en mi centro. Yo llevo 28 años dando clase. Más de 16 años de coordinador de convivencia. Y todavía mis directoras, porque han sido todas mujeres, son ellas las que deciden si este caso va a mediación o no. Si nos interesa llevarle o no nos interesa llevarle. Esa es la situación. Ahora ya os cuento lo bonito. Cómo hacemos un equipo, cómo están los colegios, cómo son las mediaciones formales o informales, cómo hay una mediación vertical, cómo hay una mediación de patio, cómo nosotros desde los niños de 4 años, que les llamamos los cascos azules del patio, les ponemos y les sacamos al patio y simplemente les enseñamos a que cuando 2 chicos están discutiendo tienen que ir. ¿Os acordáis del famoso rincón de pensar? Pues van allí, se sientan y les decimos, es tan fácil como que cojas a tu amiguito y le digas, ¿por qué y por qué? Nada más. ¿Sabéis lo que pasa? Esto ya me lo habéis oído alguna vez. Que luego llegan a casa, están en el sofá, los padres en la cocina en un conflicto terrible, perdonadme con todo el respeto, y los mierdecillas de 4 corren por el pasillo, se sientan en la cocina y... ¿Por qué? ¿Por qué? Y al día siguiente viene el padre y te pilla por el pasillo del colegio y te dice, para allá, que es que no puedo ni discutir en casa. Claro. ¿Por qué no desde ahí?
evidentemente. Porque yo creo, ¿sabéis dónde veo yo, como especialista en mediación escolar, el error? En tener equipos de mediación escolar. Ese es el error. Porque cuando aplicamos la mediación escolar ya formal, en lo que es el proceso, cuando formamos los alumnos, que es ideal, y a mí me parece que el trabajo que está haciendo Josefina es impresionante, ¿qué hacemos? Es cuando ya ha brotado el conflicto, cuando ya no hay. ¿Por qué no hacemos esa famosa prevención? A mí me encanta cuando la mayoría de los mediadores, cuando nos formamos, decís, yo me voy al campo escolar, porque el campo escolar es la semilla, el germen. Ya. Pero ¿a cuántos años? No de ayer para hoy, ni de hoy para mañana. ¿Dónde ponemos el equipo? ¿En cuarto de la ESO? Si ya se van, a lo mejor no tenemos bachillerato. En sexto, luego oís hablar los programas ayuda, los alumnos ayudante. Como ahora en el colegio están madrugadores, lo normal y tardones. Sabéis que hay un servicio de tardones para los que se van. Se pasan media vida allí. ¿Cómo no va a haber conflictos? En los pasillos, en el patio, en el comedor, donde sea. Hagamos una prevención. Yo abogo más por esa prevención. Abogo más por una no mediación vertical, que esa la hacemos los profesores de arriba abajo, sino una mediación transversal, que esté impregnada en todas las materias. Claro que la hay. Todos habéis oído hablar a lo mejor de los 6 sombreros para pensar de Bono. Yo hago 6 sombreros para pensar con mis alumnos de primero de la ESO. No elijo los 6 colores. ¿Tenemos sombreros? Sí, de cartulina que han hecho ellos en plástica. ¿Y por qué yo no voy a parar en mi clase de matemáticas cuando están los números enteros que o son muy torpes o ven números enteros en primero, en segundo, en tercero y en cuarto los mismos? Lo que pasa es que hay uno sin paréntesis, luego paréntesis, luego paréntesis y corchete, luego paréntesis, corchetes y llaves. Pero a lo mejor si yo no paro para que aprendan a resolver un conflicto y gestionar lo que tienen en ese momento, no puedo hacer nada. Otra cosa que está muy ahora en muchos centros, han pasado ya la mediación, la palabra. Son los famosos círculos restaurativos. Porque a la hora de tratarlo en las tutorías, con los grupos, se tratan de una manera muy especial. Entonces, la situación de la mediación en España, primero, no tenemos ley. Cada uno puede ir por libre. No está arreglado. O sea, no nos engañemos, no hay una ley que diga la mediación escolar tiene que ser pum, pum, pum. Las comunidades autónomas tendrán sus normas adecuadas, lo que queráis, sus observatorios de la convivencia, toda la ayuda que queramos. Pero una ley, una norma que nos diga, porque somos muy de ley, somos muy de ir encaminados, ¿no? Eso no lo tenemos. Segundo problema. Nosotros, yo por lo menos, no hago nunca equipos de mediación si no implico, como bien decía Manuel, si no implico toda la comunidad educativa. Toda significa padres también. Toda significa profesores, alumnos, padres y PAS, personal de administración y servicios. Porque la que más mandan en los colegios son las chicas de portería, en mi caso las chicas de portería, ¿no? Lo dicen los niños pequeños, la que más manda es Natalia. Porque va y lo soluciona todo, me duele la tripa, ¿dónde está no sé quién? Lo soluciona todo, es ella la que más manda. ¿Por qué no? ¿Quién media con quién? ¿Es que no hay problemas entre profesores? ¿No hay conflictos entre profesores? ¿No hay conflictos padres-profesores? Que se puedan resolver, no los de patio. Porque claro, nos quedamos solo en conflictos alumno-alumno. Y profesores con el equipo directivo. Yo ayer a no sé quién le decía, bueno, de la ponencia de Chusa, que decía, ¿cómo entrar en una empresa, no? Con alguien hablaba yo ayer en la cena, ¿no? Yo cuando entro en una empresa familiar, yo no les digo vengo a hacer mediación, porque ellos tampoco tienen problemas. Yo ¿sabes lo que les digo? Os traigo algo que va a aumentar el 10% de producción de vuestro negocio. Y se les abren los ojos así y dicen, siéntese usted y hablemos a ver. ¿Por qué en los colegios no podemos decir que para que el ambiente de los centros lo que vamos a implantar es algo que mejore el ambiente, pero que mejore a todos? ¿A qué padres vamos a tirar al principio? A los de siempre. Los que van al consejo escolar, los que son de la asociación de padres, que muchas veces dicen, otra vez. El director, yo cuando voy a algún sitio, ya los veo casi siempre los mismos, ¿no? Y me dicen, es que me llama el director que viniera, pues ya está, gracias. Son a los que más hay que agradecer porque son los que están allí, ¿no? Todos los centros debería ser obligatorio un equipo de mediación, hasta ahora he dicho escolar, ahora cambio. ¿Educativa? Sí.
habría, y desde aquí lo digo en todos los foros, que crear una figura del coordinador de convivencia, pero ya sé que es dotación presupuestaria y no estamos en unos momentos, en el cual en centros, dependiendo de la estructura del centro y demás, tenga más horas que las que yo estoy diciendo, 2 horas, y está regulado que te quitan de tiza para que tú puedas gestionar centros grandes. ¿O cómo se están eligiendo los coordinadores de convivencia? Acabas de llegar, Pablo, al centro. ¿Quieres ser coordinador de convivencia? O a los psicopedagogos que cogen y dicen, el de orientación. Esto es para el de orientación. ¿Por qué no? ¿O porque sí? ¿A quién voy a formar? Los centros están teniendo muchos problemas para formar equipos. ¿Se forman? Claro. Los chicos, nuestros mejores aliados. Nuestros mejores aliados. Porque para ellos esto, al principio, puede ser como un juego, como una cosa diferente, pero eso estamos sembrando para que ellos salgan fuera. Los profesores, bueno, ¿esto me va a llevar muchas tardes? No, pues ya está. Los padres, en el centro de mi hijo hay equipo de mediación escolar. ¿Y quién está? No lo sé, pero le hay. Esa es la realidad. Esa es la implicación. Y ojalá en todos los centros, públicos, privados, concertados, poner la categoría que queráis, existiera esa. En los centros públicos, lo que yo sí me he encontrado, ¿sabéis cuál es el problema? Es la inestabilidad del profesorado. Mi correo le tenéis, mis datos les tenéis, si alguien quiere mi teléfono también le tenéis porque es público en internet, o sea que no cometáis nunca ese error, yo lo cometí hace muchos años y he decidido ya no cambiarle, está ahí, desde ahí. Entonces, lo que necesitéis, pongo mi experiencia, mis documentos, todo lo que sea a vuestra disposición y en todo aquello que os pueda ayudar y aportar ese granito de arena para avanzar en la mediación educativa, contad conmigo. Bueno, a mí me corresponde hablar de mediación penal con menores infractores. Es verdad que algunos de vosotros que me conocéis me tenéis siempre vinculado a otros ámbitos dentro de la mediación, como revista de mediación, como Emotiva o como la mediación motivacional, pero a nivel real la que paga la hipoteca es la mediación penal con menores infractores, a la que llevo dedicándome ya 20 años. Y recuerdo, ligando un poco lo que voy a contaros con lo que hemos ido hablando, recuerdo que una de las primeras cosas cuando yo empecé a trabajar como mediador con menores, que me decía mi jefa de entonces, Rosa Berián, decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Decía, es que los conflictos que no se resuelven en los colegios e institutos son los que nos acaban llegando a nosotros. Y la verdad es que era real, sobre todo en concreto, es decir, dentro del ámbito penal hay muchas actuaciones, pero en concreto el ámbito de la mediación es real que el 60-70% posiblemente de los casos que abordamos en mediación tienen que ver justamente con eso, con conflictos que nacen digo nacen porque luego pueden desarrollarse fuera, y más ahora con las redes sociales, pero que nacen dentro del ámbito de los colegios e institutos, y que por una mala solución y en ocasiones por una mala intervención por parte de los colegios e institutos acaban llegando a niveles de violencia y agresión que conlleva las denuncias por las cuales nos vienen a nosotros los casos de mediación penal. Y siguiendo con esa línea, sí me parece interesante también hacer una reflexión. Sí hemos notado un cambio. En estos 20 años sí hemos notado un cambio. Sí hemos notado que cuando empezamos, ninguno de nuestros chavales sabía lo que era la mediación. Empezábamos de cero. Cada uno de los que nos venía teníamos que hacerles una exposición de qué es la mediación, en qué consiste, tal y cual. Y según han ido pasando los años, ellos ya conocen lo que es la mediación porque la tienen en sus colegios e institutos. A los padres hay que explicarles un poco más, pero los adolescentes ya saben lo que es la mediación en muchísimas ocasiones. Ya saben cómo funciona, ya saben cuáles son las ideas fundamentales. Luego, podemos ser muy críticos, es verdad, pero algo estamos haciendo bien. Dos, cuando empezamos,
no había programas de mediación en institutos y además se resolvían, ya no solamente por la ausencia de programas de mediación, el elemento de la convivencia que estaba presente, que empezaba a figurar en las leyes y demás, no tenía realmente el peso que ya va teniendo. Entonces, sí que es verdad que nosotros dentro del ámbito penal lo que sí percibimos y lo que nos va llegando a nosotros es que sí que va habiendo una actuación mucho mayor por parte de los institutos a todos los niveles, con programas de mediación, programas de prevención, programas del estilo del KIVA, ¿no? De tirar de ese tercer lado que nos diría Uri. Se van haciendo cosas bastante interesantes y eso va repercutiendo en que el ambiente sea en los propios centros escolares donde más se van resolviendo esos conflictos y que, de hecho, estén disminuyendo. En nuestra práctica real, ese 70% ya no es, no tendría la estadística exacta, pero sí es verdad que hemos notado, y lo hemos comentado los compañeros, no es ni mucho menos la realidad de los casos que nos llegan ahora. Es decir, se están haciendo cosas muy bien en los colegios e institutos y creo que eso es bueno para toda la sociedad y es bueno para los que trabajamos en penal porque significa que podemos abordar otras temáticas que también tenemos presentes en mediación y que se resuelvan realmente mucho antes con los niveles de violencia en el que están llegando. También sobre eso estoy utilizando la palabra violencia y últimamente me habían llegado muchos comentarios de muchos mediadores de no se puede mediar cuando hay violencia. Pues es lo que yo llevo haciendo 20 años. Es que nosotros mediamos cuando hay violencia. Es que no se puede mediar cuando hay desigualdades de poder. Habrá que ver qué niveles de desigualdades de poder, porque lo cierto es que yo no recuerdo una mediación, no solamente en el ámbito penal, también en otros ámbitos, que no haya desigualdad de poder, ¿no? Ahí está nuestra labor como mediadores para intentar manejar la situación y que esas desigualdades no afecten. Pues muy rápidamente, no voy a meteros en un rollo legal, pero solamente para situaros desde cuándo está existiendo esto de la mediación penal, porque hay muchos de vosotros que a lo mejor no lo conocéis. Esto empezó ya en el año 92 en España. Veníamos con unas leyes aplicadas a menores de la época de la dictadura y hasta el año 92, o sea, del 75 al 92, seguimos todavía con leyes, somos lentos, nos tomamos las cosas con calma. Y del 75 al 92 seguimos siguiendo el modelo que teníamos de la época de la dictadura. Entonces decidieron sacar una ley de transición, una ley entendiendo que, bueno, vamos a sacar una ley rápida, ¿no? Ya que llevamos este retraso, pero rápida para rápidamente preparar una ley en condiciones penal de menores, del 92 hasta el 2000. La transición tampoco fue lo que se dice rápida, ¿no? Fue una transición con lo cual la ley con la que actualmente nos manejamos es con esa ley, la 5/2000 de responsabilidad penal de los menores infractores, es con la que nos manejamos y el reglamento que posteriormente se desarrolló, ¿vale? Cada comunidad autónoma se ha organizado como ha podido, en concreto, un poco por situaros, ya que yo vengo de ahí. En Madrid lo que se hizo fue crear la Agencia de Comunidad de Madrid de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y dentro de esa agencia el programa de soluciones extrajudiciales. No me voy a meter mucho en lo que supone la agencia, pero básicamente lo que hacía era integrar todas las funciones que tienen que ver con la ejecución de medidas judiciales y con las actuaciones extrajudiciales. Y es importante porque desde ya la ley 4/92, desde ese año, aparece la mediación por primera vez en el ámbito penal de menores. Hablabais antes de la legislación o no legislación en mediación escolar. En penal menores existe desde el 92. Figura la mediación como una de las posibles actuaciones y desde entonces se ha mantenido ahí. Es verdad que con la 5/2000 les dio por cambiar, desaparece la palabra mediación, incluye la palabra conciliación, pero en el reglamento de la ley vuelve a reaparecer, posiblemente por las presiones que muchos hicieron o hicimos, vuelve a reaparecer en el reglamento ya el concepto del proceso de mediación. Luego, fijaos que es de los ámbitos menos conocidos para muchos mediadores donde se media, y sin embargo es uno de los ámbitos donde se media desde hace muchos más años y donde tenemos muchísimas experiencias. De hecho, yo a veces he lamentado que, por ejemplo, en el ámbito penal de adultos, qué poquito se ha mirado al ámbito penal de menores, con la mucha experiencia y con lo mucho que podíamos aportar de lo que nosotros hacemos cada día, a diario, con nuestros menores. Fue a partir de la creación de la agencia que se creó un programa de hecho específico ya de reparaciones extrajudiciales
con una directora de programa, y hemos pasado 5 o 6 mediadores, depende de la época, porque curiosamente, y en contra de lo que se pensaba, fijaos, se nota que lo del baby boom va pasando, cuando llegó la crisis pensábamos que íbamos a tener un aumento considerable de casos. Y en todas las medidas, tanto en las medidas judiciales como en las soluciones extrajudiciales, hubo una disminución importantísima. Desde el 2011 aquí ha habido una disminución. Es verdad que la ilusión nos ha durado pocos años porque está otra vez volviendo a aumentar en todas las medidas, pero básicamente ese programa es el que recoge al equipo de mediadores, dentro del cual yo me encuentro desde el año 98. Es únicamente... vale, parte de nuestra tarea como mediadores va a ser justamente el poder hacer una valoración del menor y sus circunstancias previas para ver si puede entrar o no en un programa de mediación. También la evaluación del perjudicado y ver si está preparado para la mediación y, por supuesto, si voluntariamente las dos partes aceptan participar, explicándolo, por supuesto, todo desde los mismos principios de confidencialidad, etcétera, etcétera. Trabajar hacia el encuentro de mediación o llevar a cabo ese posible encuentro con los acuerdos que establezcan que puede incluir o no la posibilidad de reparar el daño de alguna otra forma, además del propio encuentro y la petición de disculpas si el menor considera oportuno, y el evaluar el cumplimiento de esos acuerdos a la par que informar al Ministerio Fiscal sobre cómo ha sido todo el procedimiento judicial. ¿Vale? No, únicamente para los que no sepáis, solamente una idea muy rápida de en qué lugar estamos marcados. Básicamente las medidas judiciales están marcadas y soluciones extrajudiciales están marcadas en 3 grandes bloques: todo lo que tiene que ver con las medidas de internamiento y restricción de libertad, lo que se llaman las medidas de medio abierto, donde a veces nos incluyen a nosotros, pero en concreto formamos un bloque aparte que supone las soluciones extrajudiciales. En la solución extrajudicial, haya o no haya encuentro, lo que se va a intentar siempre es intentar facilitar que el menor infractor y la víctima puedan ponerse de acuerdo respecto a una posible reparación del daño si es oportuna. ¿De acuerdo? Y lo que llamamos actividad educativa, que es solamente para ocasiones puntuales, cuando no ha sido posible localizar a la víctima o cuando la víctima no desea participar y demás, ¿no? Que es una alternativa que permite la ley. Voy un poco rápido porque creo que mi parte queda un poquito más abreviada, ¿no? No me va a dar tiempo a mis 20 minutos, entonces voy un poquito rápido. Si queréis que me detengan algo, como luego tenemos preguntas y charlas, me hacéis. Con lo cual, se marca, según marca la ley, tenemos la opción de la conciliación, que hace referencia como tal al encuentro, curiosamente, y requiere en todo caso siempre la participación de la víctima. Ese encuentro puede llevar, sí o no, además aparejada una reparación, ¿vale? O si la víctima no se siente preparada y no quiere, por algún motivo rechaza la opción del encuentro, podemos optar por buscar una solución extrajudicial sin que se produzca el encuentro. Lógicamente no es nuestra opción ideal porque, como mediadores y en mi caso como psicólogo, considero que el encuentro es siempre una oportunidad muy positiva para las dos partes, tanto para el infractor, por los motivos que vamos a ver, por el carácter educativo, como para la víctima, en el sentido de reforzarla, empoderarla y demás. En el caso de la reparación social, que sí que suele llamar un poco la atención, qué tipo de... cuando hablamos de reparación, ¿a qué estamos refiriéndonos? Casi por norma nos hacemos referencia al tema de la reparación social. Me gustaría poder hablar un poquito, de hecho, algo que ha planteado Manuel, que a mí me parece interesante. También es verdad que no es lo mismo el ámbito penal que el educativo, aunque yo creo que son bastante más próximos de lo que nos creemos. En nuestro caso, sí nos parece fundamental, entiendo el concepto de no culpar, pero sí nos parece fundamental trabajar muchísimo la responsabilidad. Nos parece fundamental. Es decir, es verdad que el concepto culpa tiene ese elemento a lo mejor más religioso, con ciertos conceptos de malestar y demás, pero sí entendemos que si no hacemos una sociedad capaz de asumir su responsabilidad en los conflictos, perdemos parte de nuestra labor como sociedad, ¿no? Es decir, si no somos capaces a nuestros adolescentes de trabajar esa parte de responsabilidad,
posiblemente nos podamos quedar bastante cortos en qué hacemos. Y creo que en ocasiones, a lo mejor, en esta sociedad estamos aportando muchos derechos a los menores, que están fenomenal que los tengan. Se nos olvida también la parte de los deberes, que también los deben de tener. Y, sobre todo, el que nuestra labor, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito penal de menores, nuestra labor es ayudar a que las personas sean capaces de reflexionar sobre sus conductas y responsabilizarse de ellas y actuar en consecuencia. Esto en el caso de los menores infractores es fundamental, pero os voy a decir una cosa que a lo mejor suena un poco mal, también en el caso de las víctimas. También en el caso de las víctimas. Necesitamos, porque asumir la responsabilidad de la conducta de uno, al contrario de lo que puede parecer, lo que nos da es poder. Poder de cambiar las situaciones, ¿vale? Esto no significa que distribuyamos por igual la responsabilidad, pero, porque no es el objetivo, pero sí necesitamos ser capaces también de empoderar a las víctimas a que tomen conciencia de qué hago, qué puedo hacer diferente y demás, ¿no? Cuál ha sido mi contribución al conflicto, cuál puede ser mi implicación en la solución y qué papel quiero ocupar para resolver esta historia. Porque es verdad que en muchas ocasiones en el ámbito penal de menores nos entran los casos, nos entran las víctimas como víctimas, pero nuestro objetivo es que salgan como personas más fuertes, con las ideas más claras y que sientan que su voz ha sido escuchada y que han participado en un proceso del que salen bastante más reforzadas. Respecto a los menores, ¿qué significa también? Asumir su parte de responsabilidad, significa también tomar conciencia de que en ocasiones tienes que reparar el daño ocasionado por tu conducta. Tienes que tomar conciencia de qué daño has hecho y reparar. Cambié el término reparar, admito que no me gusta nada, pero bueno, es el que se ha instalado. Reparar el daño ocasionado, ¿no? Entonces, ahí lo que sí, en el caso de menores, a los que no lo conozcáis, el tipo de reparación que se hace es generalmente reparación de tipo social. El objetivo no es multar, porque al final a quien estás multando es a las familias. Es verdad que si hay daños económicos, las familias tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? Es decir, si yo no soy culpable de que tu hijo me haya destrozado el móvil, el coche o lo que sea, hay unos daños, o los dientes, hay unos daños que cubrir, vale, ahí sí entra la responsabilidad civil. Pero generalmente en lo que intentamos siempre es trabajar dentro del ámbito de la reparación social, es decir, a través de generalmente tareas de apoyo y acompañamiento a personas, en centros de personas mayores, en centros de personas con discapacidad, etcétera, etcétera, tareas diferentes que tienen que ver con ser capaz de ver a otros y las necesidades de otros y las satisfacciones de otros y aproximarse de otra manera diferente, ¿no? Y todo el tema de las tareas medioambientales, etcétera, etcétera. O, en base a las necesidades detectadas hacia el menor, si buscamos, lógicamente, temas que puedan ayudarles. O sea, por eso no es solamente un tema punitivo, sino que buscamos, eso sí, el elemento educativo que puede tener. Y por ello, en ocasiones, la reparación consiste más en una actividad socioeducativa en forma de cursos. Por ejemplo, de este tipo de tareas socioeducativas, ¿no? Como una alternativa que en muchas ocasiones también las víctimas lo suelen ver bastante bien y suelen apoyar bastante, ¿no? El tema de control de impulsos, entre otros, bueno, en fin, educación afectivo-sexual, búsqueda de empleo en función de las necesidades que vayamos detectando, ¿no? Pero, bueno, esto es un poquito para poder enmarcar un poquito qué es lo que hacemos nosotros y demás, ¿no? En cuanto al procedimiento, no me voy a entretener mucho en él porque no hay mucho tiempo para ello, pero sí solamente para los que no tengáis conocimiento, son básicamente dos artículos los que hacen referencia a la mediación penal en menores dentro de la Ley 5/2000, que es el artículo 19, que es realmente a día de hoy el que más se aplica dentro del ámbito de la mediación. ¿Vale? Supone que sea Fiscalía, que es quien incoa expediente en el caso de los menores, quien decida si el caso puede ser mediable y entonces nos lo remite al programa nuestro para que iniciemos un procedimiento de mediación. Eso es el caso habitual de mediación, con lo cual es un caso que nos viene previo a seguir una vía judicial. Entonces nos permite poder tomar el caso de manera virgen, poder tener las entrevistas con cada parte por separado y valorar si la mediación sería idónea o no en ese caso, ¿no? Y hay un artículo, el 51.3, que permite la mediación incluso cuando ya hay una sentencia, siempre que el menor haya cumplido un tiempo suficiente, haya habido, como dice la ley, suficiente reproche social, etcétera, etcétera,
permitiría la vía de la mediación. En la experiencia de la Comunidad de Madrid han sido mínimos casos, casi todos familiares, yo he llevado varios de ellos, pero han sido muy pocos casos. Curiosamente, no lo piden, además, no lo piden ni los abogados, no lo piden... con lo cual, bueno, se está haciendo bastante poco. Y es una pena porque es verdad que en muchos casos sí sería interesante este artículo 51 poder aplicarlo. Pero bueno, la realidad es que casi el 100% de los casos pertenecen al artículo 19. Vemos por la vía extrajudicial antes la posibilidad de una solución. Si se puede resolver por ahí, el caso quedaría en esa fase, no llegaría a una vía judicial. Una vez acabado la solución extrajudicial, se informa a Fiscalía y Fiscalía archiva el expediente, cierra el expediente. ¿Vale? Que es un poco lo que se estaba planteando. No, sí, ahí, sí. Es que va un poco lento porque va a cachitos. Tengo que aprender a quitarlo de esto de los pasos que... Vale. Respecto a qué supone a los requisitos que solicitamos y que tenemos en cuenta y que va a formar parte de la evaluación inicial que hacemos, hay un elemento por eso fundamental que os planteaba, asumir algún tipo de responsabilidad. No significa que uno asuma la responsabilidad que sea marcado en la denuncia, porque muchas veces la denuncia no tiene por qué no tiene ni por qué ser próxima a la realidad tampoco, ¿no? Pero sí haber una capacidad y actitud de cuestionarse cuál es su papel en el conflicto y de qué manera ha llegado allí, ¿no? Pensemos que los menores nos llegan muy victimizados, también los infractores, porque el planteamiento es, fíjate cómo me han podido denunciar, por lo bueno que yo soy, si solamente le di 4 puñetazos que se merecía porque es un tal o un cual, en fin. Lo que sí es verdad, y es que a diferencia de otros planteamientos, a mí me parece interesante la mediación penal, que esto, que es un requisito, y muchas veces se plantea como un requisito, forma parte de la tarea del mediador. Es mi papel como mediador trabajar la responsabilidad del menor. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Sentarme a que el menor piense, porque estamos en un ámbito como en el ámbito educativo, donde nuestra tarea es ayudar a que los menores piensen. Eso que pensamos que nos viene de fábrica, sí, pero nos viene mal. Esto hay que mejorarlo. Y necesitamos que sean capaces justamente de que puedan cuestionarse cuál ha sido su papel. Sobre todo que puedan salir de ese victimismo en el que vienen él y sus padres, ¿no? Porque mi niño es muy bueno y no puedo entender cómo a mi niño me lo denuncian. Y ver si efectivamente hay una disposición a reparar el daño. ¿Vale? Al margen de qué posible reparación pueda haber, que puede ser que sea el mero encuentro o lo que sea, pero entiendo y asumo que he hecho un daño y que debo reparar por ello, son elementos fundamentales para nosotros el poder evaluarlos con un menor, pero evaluarlos, para mí no solamente evaluarlos, es trabajarlos con el menor. Tener la posibilidad de invertir un tiempo en hablemos de qué ha pasado, dónde hemos llegado, eso sí, y facilitar que pueda hacer ese camino que no es fácil. Por supuesto, por parte del denunciante, la posibilidad y disposición a ser reparado, y por parte de ambos los elementos fundamentales, la voluntariedad, la participación activa, lo que yo llamo la implicación en la solución, es decir, que asuman ese rol activo que necesitamos para resolver la historia y que es fundamental en mediación. ¿Que ya? Y no he llegado al tema. Esto era solamente la presentación. Vale, pues... Muchas gracias. Casos de agresiones entre menores que se han grabado y se han hecho otra vez, se han llegado a mediación y qué resultado ha tenido. No solamente están llegando, sino que se está incluyendo en el expediente a los que graban y a los que exhiben el vídeo. Cosa que yo creo que es fundamental, porque nuestros chavales no entienden que eso es un papel activo. Volvemos un poco al tema que iba, rápidamente. El papel de los terceros. Es que quienes están ahí jaleando, acordados de la película Acusados, los que están ahí jaleando tienen una responsabilidad. Y quienes están grabando tienen una responsabilidad. Y quienes, además de grabarlo, lo suben, tienen una responsabilidad. De hecho, a veces en el ámbito penal, cuando llegan a juicio, casi se les está poniendo a veces sentencias más severas que al propio agresor.
y demás, porque es un daño contra el honor. Prefiero que me den un puñetazo a que lo suban y que lo vea todo el mundo. Con lo cual están teniendo respuestas muy, muy grandes. Y en mediación también están llegándonos. José Antonio, te pasamos a ti la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Es preciso formar al profesorado en mediación, incluir este aspecto en las pruebas de selección e incluir la mediación dentro del currículo como material transversal evaluable? Vamos a ver, la formación sin duda. O sea, una de las cosas que los profesores demandamos es formación, estrategias. De hecho, hay un estudio creo que es del Reina Sofía, en el cual tanto padres como profesores lo que dicen es que no tienen o no tenemos las estrategias suficientes para poder ponernos delante de unos alumnos. Yo lo metería en los planes de formación ahora mismo de todas las carreras universitarias. Es decir, toda carrera universitaria, todo grado que tenga contacto con personas, habría que meterlo. Fundamental, creo que sería desde ahí. Formación, sin dudarlo. Estrategias y todo, pues, todo es lo más importante. Y sobre todo, mucho apoyo y muchas ganas, mucha ilusión de que esto vaya adelante. ¿Se forma a los mediadores, a los alumnos, en horario lectivo? No, una tarde de viernes y un sábado por la mañana. Sábado por la tarde no, porque no viene. Hay que salir. Entonces, tarde de viernes, sábado de mañana. No mucha formación, sino la formación práctica. La formación no consiste en llegar allí y soltarles la teoría del conflicto con el ciclo y todo. No. Consiste en las cosas prácticas, que ellos vayan luego a poderlo aportar. Y a los profesores igual, ¿eh? Y a los padres igual. O sea, de hecho, yo uno de los institutos en Carrión de los Condes, en Palencia, lo que hicimos fue en 3 tardes, pero mezclamos alumnos, profesores y padres todos en la misma formación. Porque el alumno ve al profesor de un rol diferente, el padre ve al profesor de una manera diferente, el profesor ve a los alumnos también de cosas diferentes. Formación, yo no soy de sí formación de calidad, pero no muchas horas, porque es que si no se pierde. Para Manuel, ¿cómo está organizado el sistema de mediación escolar en Alicante, en la Escuela Europea? Lo cierto es que no sé, porque hace bastante tiempo que no estoy en la Escuela de Alicante. Lo que sí que sé es que en su tiempo había un grupo que es lo que se llamaba el Help Team, y era un grupo de profesores voluntarios que ellos mismos se autoformaron y que se ponían a disposición de los alumnos para cualquier tipo de resolución de conflictos. Incluso la estrategia era esa, es decir, nosotros os vamos a dar ideas de cómo podéis enfrentar ese conflicto, pero lo tenéis que resolver vosotros mismos, ¿no? Entonces no estaba muy estructurado a nivel de toda la comunidad escolar, creo, pero sí que había un buen principio. De todas maneras, en las escuelas europeas hay una figura que no existe en los centros nacionales españoles, que es la del consejero pedagógico. Entonces, el consejero pedagógico es una persona que está formada en ese ámbito y es la persona que se encarga de mantener lo que es el clima escolar o la convivencia escolar dentro de la escuela. En la Escuela Europea de Alicante hay 3 personas que trabajan en ese ámbito y trabajan a tiempo completo. Luego es decir, que es un lujo. ¿Qué término utilizarías en lugar de reparar? Sinceramente, fíjate que estoy un día planteándome términos, pero ese en concreto no me lo he planteado, no he buscado todavía una alternativa. Sigo jugando con él porque es el que me marca la ley. Muy bien. Perdón. Santiago, también para ti, propuesta para que la mediación se use como herramienta en los juzgados y tribunales. Pues vuelvo a lo de antes. Creo que lo primero que tenemos que hacer dentro del ámbito penal en adultos, a ver, siempre se ha dicho que las experiencias con menores es una vía de ensayo para lo que luego se quiere hacer con adultos, ¿no? La realidad es que contamos ya con suficientes experiencias como para poder demostrar que la mediación es eficaz en muchísimos casos. Aunque creo que también en el ámbito de adultos se están demostrando experiencias muy interesantes. Entonces, creo que lo que tiene que hacer es, como se hizo en penal menores, que es que salga una ley que claramente apoye la opción de la mediación penal. Y en la violencia de género entre parejas adolescentes, ¿qué resultado ha tenido la mediación? Vale. ¿Hay alguno? Lo cual ya la pregunta conlleva una pequeña trampa. ¿Y se está haciendo? Que teóricamente la ley no lo permite. Sí, se está haciendo. Se está haciendo porque, bueno, Fiscalía nos ha enviado varios casos ya. A mí el año pasado me tocaron bastantes de violencia de género. Luego toca discriminar qué hay en cada caso. Cuando hacemos una evaluación y vemos que claramente es un caso de violencia de género,
se lo devolvemos a Fiscalía y le decimos que el caso no es mediable y hacemos la propuesta que corresponda, pero para que siga la vía judicial. Luego hay casos que estamos viendo que no es violencia de género, donde se están llevando a cabo encuentros bastante interesantes, algunas veces con encuentros y otras veces por vía indirecta. En cada caso vamos a decidir qué es lo que quiere la víctima y demás, ¿no? Es decir, qué es lo que la víctima plantea, porque la opción de verse en una vía judicial tampoco es la mejor de las opciones, y porque en muchas ocasiones bueno, puede resolverse, depende del grado, si estamos hablando de un chaval ya con un perfil claramente de maltratador, o alguien que lo que necesita es, como pasaba en un caso, que su chica le dijera que no es mi madre, que soy yo la que no quiero verte, porque él seguía con su narrativa de no es tu madre la que nos separa, es que el amor, tú y yo. Sí. Entonces él seguía en un Romeo y Julieta y ya por fin ella se sentó allí completamente fuerte y capaz y dijo que no es mi madre, que soy yo. Se forma a todos los alumnos en mediación y añade otro compañero o compañera. ¿Podría ser mediador un alumno con problemas de conducta? Se forma a todos los alumnos en los planes de acción tutorial, en los PAC. Debería de estar metido lo que son el proceso de mediación y demás. Se hacen campañas para que los alumnos que quieran. No todos los alumnos están capacitados para ser mediadores y no se forma a todos los alumnos, sino a aquellos que se presentan voluntariamente. Y la segunda, que me pareció muy buena. La segunda es si puede ser al mediador algún chica, con problemas de conducta. Mi experiencia me dice que son los mejores mediadores. Yo los elijo. Hay el plan que no hemos hablado, ¿no? El plan de iguales entre pares, pero si no, alumnos de cuarto que están mediando a lo mejor conflictos de segundo. Para los de segundo, los alumnos de cuarto son un referente. Solo hay que verles cómo pasean por el patio y cómo les miran con esos ojos, ¿no? Entonces, de ahí son unos referentes muy importantes. Pero los alumnos disruptivos, me vais a permitir, son la joyita de los mediadores, ¿eh? Se saltarán todas las normas que queráis, pero controlan el proceso y van de una manera que no llegamos ahí nosotros ni queriendo. Y cuando se les da el papel como responsabilidad, aprenden a tener responsabilidad de sus propios actos y suele haber una transformación en ellos. Yo de eso estoy muy orgullosa. Vale, las preguntas que hay yo creo que quedan más o menos contestadas. Si alguna ha quedado ahí un poquito en el aire, pues me tenéis que perdonar, pero me mira Chusa y me va diciendo que corte por el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo os ha parecido aquí estas tres joyas? Bien, ¿no?